Benvingudes i benvinguts a totes a la Cuina Oberta. Comencem aquest cicle nou de Cuina Oberta. No sé si totes sabreu, suposo que no totes no, però fa 3 anys que estem en aquesta aventura del projecte de la cuina del MACBA i és un projecte on hi ha unes 20 persones com amb un compromís de venir i de cuinar i de fer recerca i d'estar juntes tots els dijous al matí, però tenim també una llarga llista d'espera de gent que li agradaria entrar i que no és possible com en termes de places perquè hi puguin entrar. Estem constel·lades amb recercadores, cuineres, projectes agroecològics, una pila de persones constel·lades en coneixements i hi havia aquesta intenció del museu de poder obrir aquesta porta de coneixement, aquesta xarxa de coneixement que tenim tan rica, una mica cap enfora, cap a les persones que no poden tenir aquesta assistència setmanal amb nosaltres. Llavors hem començat aquest cicle, avui estarem amb la Maggie Schmidt i amb la Leila El Haddad, però tindrem més sessions, hi haurà una sessió el 15 de juny, crec que és amb la Yayo Herrero, que parlarem d'ecofeminisme i cuina, però la idea és seguir a l'octubre, novembre, desembre i anar traient temes que són candents i que són interessants per nosaltres i que estem treballant i poder-los fer accessibles per vosaltres. Se'm crema... Això és supertípic. I aquí estem fent una malva que després us explicarem. Li estem traient aquesta espècie de moc que té la malva. No està cremat... No, em queda sense aigua. Llavors, aquí hi ha tot aquest arsenal que és com una mica el nostre rebost de la cuina i tenim algunes coses que hem anat fent durant aquests 3 anys, com per exemple conserva de tomàquet, perquè fem servir tomàquet agroecològic de proximitat, però sabeu que el tomàquet és d'estiu, llavors el fem com amb antelació per poder-ho guardar. Després tenim unes pells de taronja, també aquestes són del Delta, però les havíem comprat aquí en un comerç del barri, al Bubub, i hem fet tot tipus de coses amb les taronges. Amb les pells hem fet detergent, que està aquí, hem fet una sal probiòtica a través d'una fermentació amb sal. Això va quedar com així, també ho utilitzem de vegades. Tenim unes melasses també que estan fetes amb llimona. Tenim aquest oli d'oliva que està fet amb els pinyols de les olives. Hi ha una noia a la cuina, la Nicoleta, que està en un projecte que es diu Sobres Mestres, que és fantàstic, i ella sempre té com enginys per reciclar. I llavors vam fer una putanesca un dia i posem oli i té gust com a oliva negra. I després hem fet una sessió la setmana passada amb Eixarcolant, a Can Garrigosa, que una de les nostres companyes, l'Adriana, viu en el rural aquest, i vam fer com una sortida, una passejada etnobotànica amb el col·lectiu Eixarcolant, que si no ho sabeu us explicarem, i vam recollir flors, també aquí, aquestes les he recollit a Montjuïc en realitat, que no sé si és il·legal, no sé, però hi ha malva, hi ha flors, i allà com recollint per les conferències del MACBA. I això també ho hem portat com una mica de regal d'aquesta primavera, que ni el Corte Inglés s'atreve a dir que és primavera, que les podreu portar a casa. Hem fet unes paperines aquí, amb una recepta que és del llibre de la Leila i de la Maggie, les cocinas de Gaza, amb malva. Us podeu endur la malva, us podeu endur algunes flors cap a casa per celebrar aquesta primavera. I passo a presentar, primer de tot, presentar el perquè d'aquest encontre entre aquests 2 llibres, La cocina situada i Les cocinas de Gaza. La cocina situada, jo soc autora dels textos i autora de les il·lustracions és la Carla Bosserman, que fa el que ella diu dibujo en contexto, vull dir que és un tipus de dibuix situat en el moment, ha anat dibuixant totes les coses que jo anava cuinant i recercant.
i és un llibre on hi ha com molts coneixements de moltes persones diverses i col·lectius que ens posen en context i en situació de què seria una cuina cap a una transició una mica utòpica agroecològica que tingués sentit en l'aquí i en l'ara, i hi ha moltes receptes, encara que jo soc super antireceptes, però hi ha com moltes receptes d'aprofitament, de les meves iaies, de la meva família, les dones del meu barri, de les cuines comunitàries, però també hi ha també com coneixement més científic o especialitzat, però s'ha intentat explicar amb un llenguatge planer des de la memòria oral i domèstica, i com es troba aquest llibre de cuina situada amb les cocines de Gaza, de la Maggie i de la Leila. Jo he de dir que les cocines de Gaza, jo ja coneixia l'antecedent d'aquest llibre, que es deia The Gaza Kitchen en anglès, i jo havia cuinat receptes d'aquest llibre, perquè clar, el producte és com mediterrani i nosaltres diguem-ne que compartim aquesta cuina mediterrània. I la idea una mica d'aquest encontre és que hi ha com un tipus de coneixement que li podem dir el coneixement desplaçat, com de persones que són d'orígens culturals que no són catalans o espanyols o de Barcelona o jo què sé, o de la Barceloneta, d'on sigui. Aquestes persones que venen moltes vegades perquè estan en situacions en els seus països d'origen en conflicte o no, perquè els dona la gana i volen venir, i tenen uns coneixements que contextualitzats aquí tenen sentit i que a nivell com ecosistèmic i com de cura del territori tenen tot el sentit del món. Tipus, jo què sé, la malva, per exemple, que a Palestina s'utilitza moltíssim, és una verdura apreciada, i aquí és una verdura ningunejada, estaria dintre del que són les males herbes. Llavors, com d'alguna manera aquests coneixements que ens venen d'altres orígens, com els podem aprofitar, com podem aprendre d'aquest coneixement, i seria com l'antítesi d'aquests coneixements que tenim, que tenen molt més relació amb l'extractivisme i el colonialisme, que seria, per exemple, el tema dels alvocats, com utilitzem els alvocats, per què utilitzem tants alvocats o per què decidim plantar alvocats aquí, quan en realitat, per exemple, hi ha aquest coneixement de Mèxic, del nopal, i aquí tenim xumberes a tot i plen, i no les utilitzem. I això, per exemple, és una cosa que a la cuina ho hem estat treballant amb algunes dones mexicanes que aquest coneixement ens l'han transmès. Llavors, aquests dos llibres, diguéssim que a través d'aquesta cuina superlocal, concentrada a Gaza, que és mediterrània, pots fer aquesta relació perquè és una cuina que té un sentit polític, i diguem-ne que, o sigui, com que respectuós amb la vida, amb la vida, amb les vides humanes, amb les vides no humanes. Passo a presentar a la Maggie, i benvinguda, Maggie, moltes gràcies per compartir aquest espai amb nosaltres, ens feia molta il·lusió. I la Maggie Schmidt és traductora, és investigadora i, entre altres coses, parla de temes d'alimentació i agrícoles des d'una perspectiva feminista. La Maggie també és traductora, i com ja he dit, estarà traduint també una mica la conversa amb la Leila, que la Leila ara està als Estats Units. Li hem de donar les gràcies també perquè està en Ramadam i la pobra, com que tenir una conversa ara és una mica així. Llavors em dirigiré a la càmera per presentar la Leila. I la Leila El Haddad és una escriptora i periodista afincada als Estats Units, i el seu treball es centra en la situació de Gaza i la intersecció entre menjar, cultura i política. Començarem. Hem organitzat una mica aquesta situació perquè la Maggie pugui traduir a la Leila. Llavors la Leila estarà una estona amb nosaltres i després seguirem parlant jo i la Maggie,
per no explotar la Maggie. I al final de tot podreu fer preguntes, intervenir i esperem que sigui el més coral possible. També doncs a les 3, però bueno, com aprofitar a la Leila i a la Maggie sobretot perquè jo estic per aquí. Així que, bueno, començo amb la primera pregunta, la faré en castellà perquè la Maggie la pugui traduir bé. Y entonces miro hacia ella, miro hacia ti, como quieras, a Leila, que no me entenderá, pero sería, pues, ¿qué te lleva como experiencia personal a hacer este proyecto, Leila, este proyecto de las cocinas de Gaza? ¿Y qué importancia tiene la comida en el contexto de haberte criado en diáspora? So, Leila, please tell us a little bit about the personal experiences that pushed you to do this project of the Gaza Kitchen, and what's the importance of food in the experience of being raised in diaspora? Audio de Leila. Sorry. Thank you. It's such a pleasure to be here with you all virtually. I wish I could be there in person soon. So I grew up, as Maggie said, in diaspora. As a child, I was largely in Saudi Arabia, and my parents would take us back to Gaza on a regular basis, mainly in summers and winters. But our entire existence was, especially at this time in the 1980s, was sort of fraught with, temporariness, political vulnerability, erasure, and our trips back to Gaza were always fraught with uncertainty. We never knew whether we were going to be allowed in or not, and so on. Que es un placer estar con vosotros, aunque sea de forma virtual, espero poder estar en persona próximamente. Como señalabas, que yo, es decir, Leila, obviamente, me crié en diáspora, aunque mi familia es de Gaza, yo de niña vivía en Arabia Saudí y volvíamos a Gaza casi todos los veranos y a veces en invierno. Pero en aquella época, sobre todo en los años 80, todo esto era muy atravesado por la incertidumbre, la vulnerabilidad política, también el borrado cultural palestino. En cada viaje no estaba claro si íbamos a poder entrar en Gaza o no. Go ahead, Leila. Yeah, so, while we were being told by, all the relevant powers that we didn't exist, and at schools, we were in international schools, we were being told through various textbooks and so forth that we didn't exist. Obviously this is confusing to a child. So where the food comes in is that food is sort of one way that I could locate myself. And, I knew I eat, therefore I am, right? Like, this tastes familiar. There's something familiar and constant and comfortable about food. That was always sort of something I would revert back to in times of uncertainty, and something I could say, okay, this is, I could find myself there. This is Palestinian. This is Palestine to me. Que de pequeña lo que escuchábamos de todos los poderes relevantes, los libros de texto, la escuela, el discurso público, es que no existíamos. Y esto, claro, como niña es muy confuso. Entonces, una forma de ubicarse a una misma es a través, al final, cómo y entonces soy, ¿no? Y nos ubicamos en lo familiar, en lo cercano, en lo próximo, a través de los sabores, los olores, y de pequeña la comida me servía para ubicarme, para centrarme, para identificar. Eso es lo que somos, esto es lo que es palestino. Dale. I also recognized pretty early on that there was something very distinctive, something very unique about the flavors of the Palestinian food of Gaza in particular, especially because I think so many different Palestinians were forced to flee from their homes in other parts of Palestine and ended up in Gaza. And because of its place, historically,
along the, all the different trade and, 3 or 4 different trade and historic trade and spice routes, I didn't recognize that part early on, but I mean, eventually I would figure it out. But I recognized that the food was very distinctive, very flavorful, very, different from other parts of Palestinian cuisine. And eventually I intuited that food would be an excellent way to be able to tell this story, tell the story of Gaza and by and large the Palestinian experience, to be able to share it. También reconocía que los sabores de Gaza eran distintas, eran muy particulares, incluso dentro de la cocina palestina más ampliamente, por la historia de Gaza, por su situación en las grandes rutas de comercio y de las especias. Claro, de pequeña no sabía todas estas razones, pero percibía que de otros amigos y familias palestinas la cocina de Gaza era más sabrosa, más especiada, muy particular. Y poco a poco iba intuyendo que la comida sería una forma interesante y potente de contar la historia de Gaza y más ampliamente la historia de Palestina. And I think, just in conclusion, I think it's the same applies for so many other Palestinians who speaking, in this case about Gaza in particular, who lost everything, lost their land, lost the connection to their land, lost the ability to return to their towns and villages. But something that Maggie and I frequently say is that they could still taste them, right, through the food. And what we found is that Gaza retains an incredible regional specificity when it comes to the kinds of foods that Palestinians make there because of this, right? Because each person makes their specific dish, even if they live 1 or 2 kilometers apart, in a very different way, to sort of as an ode and a way to be able to keep the memory alive of their towns and villages and pass them on, right, to their children. Y yo creo que esto se aplica a también otros palestinos y otras personas de Gaza, que la cocina es especialmente importante porque estamos hablando de poblaciones, en muchos casos refugiados, que lo han perdido todo, han perdido sus tierras, han perdido sus pueblos, han podido los nombres y la visibilidad y la existencia de estos lugares, y sin embargo, como hemos dicho mucho en el libro, que aunque estos pueblos ya no existen en la tierra, se puede saborear y la cocina y las formas de cocinar son una forma de perpetuar la memoria y la existencia de estos pueblos borrados hacia el futuro y hacia generaciones venideras. Y lo notamos muchísimo en Gaza, que las personas de cada pueblo, de cada pequeña ciudad, aunque solo sea a unos pocos kilómetros de otro pueblo, muy orgullosamente mantienen las recetas muy específicas de sus pueblos de origen como una forma muy consciente de conservar este patrimonio y perpetuar esta memoria. ¿Puedo pasar a preguntarle? Sí. Vale. Bueno, que es súper interesante. De hecho, la próxima pregunta que había preparado tenía relación con esta colonización del sabor. O sea, yo preguntaría cómo se coloniza el sabor, ¿no? Y si sabemos que en Gaza hay, ¿no?, como esta infraestructura de ayudas alimentarias humanitarias, y si estas ayudas alimentarias humanitarias realmente se están cargando los sabores de Gaza, y también de qué manera pues se hace esta resistencia, ¿no?, que es una resistencia como a través del cocinar, es una resistencia de la memoria, ¿no?, cultural, gastronómica, de cómo cuidar la tierra, de cómo cuidar la vida. O sea, ¿qué relación hay entre o sea, ¿qué impacto, ¿no?, qué impacto tendrían estas ayudas humanitarias alimentarias?
So the next question is somewhat related. What I wanted to ask was something about how flavor is colonized or how taste is colonized. In Gaza, we know that there's a huge infrastructure of humanitarian aid, and I wonder how that's affecting the way in which people eat, and what are the forms of resistance through food and cooking, ways of taking care of the land, ways of taking care of life, and more broadly, what's the impact of humanitarian aid in Gaza? Yeah, I mean, those are all excellent questions and things that we, wrote about and observed and wrote about in the book. Because of the, longevity of the need for humanitarian aid and assistance in Gaza, it has resulted rather in as you have observed, dependency, right? On these rations, and sort of an unhealthy dependency, and it has created this kind of vicious cycle in which I just will give a pause to Maggie first, and then I'll continue. Es una muy buena pregunta, es algo que contemplamos mucho y escribimos mucho en el libro, debido a la longevidad de esta ayuda humanitaria, que lleva 70 años recibiéndose, ha producido una dependencia sobre estas raciones y por lo tanto un cierto ciclo vicioso. Go ahead, Leila. Yeah, and what you've seen happen over the years, and it's been especially noticeable over the past, few years, as the blockade on Gaza. So, you have two things happening, right? You have this ongoing distribution of food aid that has been happening since the late 1940s, right? On one hand, by the world, at various years and stages, the World Food Program, UNRWA, the largest distributor to Palestinians, refugees there. What else? There's a few others. You have that happening, distribution of aid. And then you had, of course, over the past 10 years, the very brutal, very grinding blockade on Gaza. So those two things in conjunction have resulted in a situation where most Palestinians in Gaza, not all, something like 70 to 75%, are no longer able to access the kinds of ingredients that would be normal part of the pantry, Palestinian pantry, a staple, like tahina, olive oil, frika, these kinds of things would be considered luxury items, and you would be hard pressed to find them in many households. And I'll let Maggie translate and then I'll continue. A lo largo de los años y sobre todo en los últimos años, debido al bloqueo a Gaza, pues están pasando dos cosas. Por una parte, desde hace ya 70 años hay una distribución de ayuda humanitaria en forma de alimento por varias entidades, el Programa Mundial de Alimentos, el UNRWA, etcétera, que es también una larga historia. Y luego en los últimos 10 años el asedio a Gaza, un bloqueo al territorio, que entre estas dos cosas se ha generado una situación en la que una mayoría de la población, unos 70-75%, ya no son capaces de acceder a los elementos que de otro modo conformaría como la despensa básica palestina de alimentos como el tahine, el frika, el aceite de oliva, cosas que son como bases alimenticias de la cocina palestina más tradicional. So, for example, I observed this, about 2 years ago. I was last in Gaza with the World Food Program, and in visiting households, I was really shocked to find, it was something that Maggie and I, observed and sort of intuited that eventually would get to this point when we first wrote the book. But I was still shocked to find that all of the households that I visited, none of them had olive oil, for example. And they would only purchase these ingredients these are all obviously essential components to pretty much all of the dishes that we, describe in the book. And yet, if they were making this specific dish, they might be substituting sunflower oil that is rationed through aid organizations, for example. Or if it's something essential, they'll only buy it on a per unit basis. So if they need tahina, they'll only buy one, unit's worth for that particular recipe. That's it. But you won't find
these things regularly in their households, and most of what they're consuming is, sautéed vegetables, things with lentils. Certainly no chicken or meat is maybe if they can scrape by once, maybe once a month, and fish maybe once every 6 months is what the answer I was getting from people, and mostly it would be farmed, right? Which is a tragedy, considering Gaza is right on the coast. But just to conclude before I let her translate, is that this isn't an issue of the foodstuffs and these items not being available. To clarify, right? It's because of their diminished purchasing power and the impoverishment that has occurred, deliberately as a direct result of the blockade, and then again in conjunction with sort of this long-term reliance on and the aid handouts, has resulted in this kind of catastrophic situation where people might be making these dishes, and maybe I'll wait and talk about that in the next segment. Just let Maggie continue. Gracias. Hace 2 años, la última vez que estuve en Gaza visitando los hogares, me llamó mucho la atención que en casi ninguna casa había, por ejemplo, aceite de oliva, que ya hace 10 años, cuando hicimos el trabajo de campo, ya se veía que iba en este sentido, y ahora ya hace 2 años era absolutamente así, que por supuesto es un elemento esencial para toda la cocina más tradicional, pero por necesidad la gente lo estaba sustituyendo con aceite o de colza o de girasol, que es lo que se reparte en los paquetes de ayuda humanitaria, o comprando en cantidades muy pequeñas para cada ración, para un plato muy especial, para una ocasión especial. Por igual la gente estaba comiendo la verdura de temporada más asequible, quizás algo de legumbres, casi nada de carne, quizás una vez por semana algo de carne, y de pescado quizás una vez cada 6 meses, y casi todo pescado cultivado de piscifactoría, cosa que llama la atención estando Gaza en la costa, pero eso también es toda una historia. Que quede claro que no es una cuestión solo de no disponibilidad de estos alimentos en lo que es el territorio, sino una pauperización intencionada, deliberada, un desarrollo causado por el bloqueo y también complementado de alguna manera por esa dependencia sobre la ayuda humanitaria, que por otro lado es tremendamente vulnerable y volátil. So, I'll let Maggie comment a little later on the whole profitability, obviously, of the whole, aid business. It's, but just going back to the other topic, the way that, so what people are doing is obviously they're attempting to make the same dishes. And I don't think anyone's sitting down and strategizing and thinking deliberately like, this is what, people need to feed themselves and their families, and they do what they can. But what we observed is that they're, trying to make the same traditional dishes, but oftentimes just with substitutes, right? Like I mentioned, sunflower oil instead of olive oil, for example. They will eliminate anything requiring nuts. They might use peanuts instead. They won't be using main parts of a chicken. They might be using chicken wings or whatever they can scrape by. But they're trying to preserve the sort of the structure of the dish, at least. But I did notice that dishes that, there's almost not a memory of the way that certain dishes were made. Like this was exclusively made with olive oil. No, it wasn't. We only make it with, sunflower oil. So that was kind of sad to me to observe that some of them are in disuse, or, that practice of using those ingredients no longer exists. But in terms of how people are resisting, again, I don't know that people are sitting down and thinking, I will resist this. Obviously, I think farmers do for sure, but most people are just busy worrying about how they'll feed their families. And I think in and of that act, itself, to me, just this, I call it a quiet resistance, is just being able to continue to put food on the table and, keep your family sane and keep the family together and cook. In and of itself, to me, that being able to retain some sense of normalcy and dignity is, for me, the ultimate act of resisting, right? Of resistance. And in terms of, shifting it to the farmers, there's certainly very strong farmers unions and things like this. And every time I see them replant an olive tree that has been uprooted 3 or 4 times, again,
to me, that is the ultimate act of resistance to the situation. In terms of the topics of, things like food sovereignty and so forth, these are things that are now becoming sort of more popular, and things people are beginning to talk about them on the institutional level. I think they had the first conference on food sovereignty in Palestine a couple of years ago, right before COVID. And they're beginning to strategize and think about how they can be able to, cooperate, ally themselves with other organizations. But of course, what we can do is very limited because of the restrictions in terms of movement on people and goods and the control on borders and so on. It's not as simple as, we're just going to rely on ourselves completely. But there certainly was a shift on the institutional level to try to push people to, in as much as possible, rely on locally grown produce, you know what I mean, reduce dependence on Israeli goods and things like this. But in the end of the day, most people are just concerned about how can we feed our families. Bueno, voy a dejar que Maggie hable un poco más sobre quién lleva los beneficios de la ayuda humanitaria y cómo funciona todo este negocio, pero yo quería destacar que la gente siguen haciendo los mismos platos de siempre en la medida de lo posible, pero adaptando mucho a los ingredientes que hay disponibles o que pueden permitirse. No creo que están haciendo una estrategia consciente de que voy a ver cómo hago esto, sino que se tiene que alimentar, tienen que comer algo que sepa un poco familiar, pero sustituyendo siempre, por ejemplo, el aceite de oliva por aceite de girasol, todo lo que eran los frutos secos que antes formaba una parte importante de la alimentación por cosas más baratas como cacahuetes, intentando mantener como de alguna manera la estructura o la gramática de la cocina a falta de los mismos ingredientes. Pero lo que también he visto en las últimas visitas es que los jóvenes, la siguiente generación, se está olvidando de lo que está siendo sustituido, ¿no? Que dicen, esto siempre lo hemos hecho con aceite de girasol, porque claro, el bloqueo es tan largo que ya no se acuerda del uso original. No es una posición, la resistencia no es necesariamente un posicionamiento consciente de que voy a resistir, sino la mayor parte de las familias están intentando sacarse adelante, mantenerse medio cuerda, medio sano y vivo y juntos, y eso es lo que yo llamo una resistencia callada, que mantenerse cuerda, juntos y vivos en estas circunstancias ya es la máxima resistencia. Y mantener un mínimo de normalidad y dignidad cotidiana es la mayor resistencia imaginable en estas circunstancias. También pensando en el sector agrario, hay muchos sindicatos de agricultores, etcétera, se está continuamente reorganizando y adaptándose a las circunstancias. Cada vez que se vuelve a plantar un olivo que se ha arrancado, esto sí que es resistencia, quizás no es como puño en alto, pero es insistir en estar. Y el discurso más explícito de soberanía alimentaria va cobrando más relevancia, va siendo más presente en las conversaciones, también por parte de las instituciones en Palestina. Hace poco ha habido una conferencia de instituciones palestinas pensando en las estrategias de soberanía alimentaria. Pero claro, debido a los límites de movimiento, de movilidad, de las fronteras, etcétera, es tremendamente difícil, sobre todo con lo minúsculo que es el territorio físico de Gaza, es difícil plantear una soberanía alimentaria real o efectiva, pero sí que hay mucho impulso de consumo local, de intentar fomentar en todo lo posible el consumo local para reducir la dependencia de la importación israelí. Bueno, es que me he emocionado. Me he emocionado con la resistencia callada, que no es la resistencia silenciada de la que hablan la derecha española, ¿no? Que es como distinta. Pero me quedo con la resistencia callada y con esta manera de explicar esta dignidad, ¿no? Como a través de la rutina, ¿no? Como forma de resistencia y de mantenerse vivas y
y de compartir. Creo que eso es como una enseñanza como hacia nosotras, para nosotras, para nosotros, como muy, muy importante. Hay como conexiones entre lo que explica Leila con algunas definiciones de la cocina situada también, o sea, como vuelvo a conectar, por ejemplo, con el concepto de crisis que está descrito por una antropóloga de la alimentación que se llama Margalida Mulet, que bueno, que ella sí que ha estudiado pues esto como, en este caso, en momentos de crisis, los bancos de alimentos crean arquetipos de alimentación y por tanto también como unas dependencias que, bueno, que después como de generaciones y de años como que hay como una pérdida de la autonomía y de la gestión, ¿no? De las tierras, de los territorios, pues de las cocinas. Y luego también hay otra definición, que es la definición de amor, que es una cosa rara, ¿no? Como definir el amor, bueno, era un poco... pero sí que hay, pues hay Clayton Thomas, que es un activista indígena del Canadá, también sobre todo ecologista, como que sí, que está en la causa de pues, causas más climáticas, explica cómo también esos arquetipos a las comunidades indígenas de ayudas alimentarias, también cómo la gente de ahí va perdiendo como la tradición de la caza, ¿no? Y de esta gestión más como de gestionar ese mundo como salvaje, ¿no? Y cómo se va introduciendo el azúcar, ¿no? y la harina hasta que como ellas mismas, su comunidad, como una forma de transmitir el amor, dice, es el de las abuelas, haciendo como unos bizcochos muy especiales en los que se trabaja la harina como por muchísimas, muchísimas horas, ¿no? Y que eso es el amor, ¿no? Pero bueno, claro que es un amor a través de, ¿no? Como de esa colonización, ¿no? Del arquetipo de alimentación. Entonces hay como muchas conexiones. Me gustaría como pasar igual como a conversar con Maggie. Creo que hay un punto que es como de rabiosa actualidad, que no es de rabiosa actualidad, pero nos parece que es de rabiosa actualidad porque tenemos la guerra ahora en Europa, que guerras hay todo el rato, ¿no? y asedios ¿no? y conflictos están a la orden del día, y entonces por un lado tenemos ahora en Europa el temazo de la guerra, y por otro lado tenemos la crisis esta climática que no tiene fin, ¿no? O sea, como algunas guerras igual pueden tener fin, no lo sé, otras no, pero desde luego como que la crisis climática no tiene fin. Entonces, ahí como hay una coyuntura y un espacio, yo creo, en donde personas y comunidades y pueblos que viven en estas situaciones, ¿no? Como de precariedad y violencia y colonización, ¿no? En estos extremos, de las que podemos aprender mucho, no solamente a través de las cocinas, pero la cocina es una forma. Muchas gracias, Leila, por compartir todos tus conocimientos con nosotras. Es un honor y te lo agradecemos muchísimo. Y luego pasaremos al turno de preguntas, en donde nos vamos a volver a conectar contigo, pero Leila va a estar en casa escuchando la conversación. Y bueno, no sé. Yo estaba apuntando todo esto para traducirlo todo a Leila, verdad, pero disculpa. me pareció un poco Pues demasiado. resumirlo. Y entonces vamos a despedirnos de Leila para hacer un poco de transición. Vamos a despedirnos de Leila. Leila va a estar escuchando aunque no entienda. Y luego en la ronda de preguntas volveremos a ella, ¿vale? Thank Leila, you, I was Leila. going to translate all of that for you, but it's really a lot. I'll tell you about it later.
For now, But you know. we're going to remove your face, your gigantic face, from the Yes. screen here. We're going to continue the conversation, and then we'll come back to you in the round of questions, okay? Okay. No quiero, o sea, quiero que... Ah, no, nada, vale, bien, perdona. Es un poco mucho hacer de traductora y interlocutora. Me da como a la que vez. un aplauso para Maggie. Por el curro. Solo que uno no sabe en qué Podemos sombrero descansar, hay ponerse. que freír la malva, o sea que también podemos... No, vamos a retomar y hacer la también pausa. freír la malva. Vale. Me parece. Venga, genial. Aquí, como en toda la cocina, se hacen muchas cosas a la vez. Sí. La riqueza de hacer trabajo de campo en las cocinas es que se hablan muchos idiomas y se cocina a la vez que se habla, a la vez que se cuenta historias de política y de amor y de cómo conservar desamor las también. zanahorias y de todo, ¿no? Entonces, pues vamos a reproducir un poco este ambiente, aunque estemos en el mapa. Que Estábamos en la guerra. estamos en la guerra, esto. Y Maggie, guerra. que yo creo que es importantísimo lo que ha señalado Leila de la resistencia callada. Para mí, hacer el trabajo de campo con las mujeres en Gaza, que este libro del que estamos hablando es fruto de un trabajo de campo de varios meses, de ir de casa en casa y recopilar historias. Es una mezcla de recetas, bueno, justo como las conversaciones de cocina, ¿no? De mezclar con bastante libertad las historias de familia, que invariablemente también están atravesadas por las historias políticas y geopolíticas, sobre todo si estás en Palestina, pero realmente al fondo en cualquier parte del mundo, con las recetas, con los conocimientos de la tierra, con las historias agrarias, con las historias económicas, o sea, al final todo converge en la cocina y se habla de todo a la vez y todo junto y mezclado, que al final es como han de ser las cosas, ¿no? Que estos luego silos de conocimiento son muy artificiales. Entonces, para mí este trabajo de campo y luego sentarnos y seguir trabajando estas recetas y estas historias en los últimos años ha sido una enorme lección y según, como señalaba Marina, según nos enfrentamos a la cada vez más aparente crisis ecosocial, pensar en la experiencia de estas personas para las que de alguna manera ya se han enfrentado al fin del mundo, ¿no? O sea, que ya han pasado por el fin de su mundo. Y resulta que después el fin del mundo no es que el mundo se acaba, sino que luego hay otro día, y otro también, y otro también, y se sigue comiendo de alguna manera como sea, y se sigue levantando los niños, teniendo que quitar los mocos y hacer, o sea, en fin, que la materialidad y la cotidianidad continúa en unas condiciones que cambian de una forma absolutamente imprevisible y en general a cada vez peor. Y sin embargo, en estas circunstancias también hay que aferrarse a la vida, a lo cotidiano, a las pequeñas rutinas y sobre todo a los pequeños lugares donde se puede generar una belleza, una alegría, una dignidad, y en eso yace la resistencia y la insistencia en una dignidad y una vitalidad. Entonces, para mí, a nivel de, no sé, lección vital y cada vez más presente, son estas mujeres con las que pasamos tiempo en Gaza, y no quiero pintar una cosa como más rosado, romántico, no es que estén siempre alegres y por encima de las cosas. Mucha gente está muy machacada, mucha gente está muy deprimida, es una situación gravísima y sin embargo, de alguna manera se sigue viviendo y se sigue creando, y muy notablemente en las cocinas, estos pequeños espacios como de
de esta resistencia callada y esta insistencia en la dignidad de la vida cotidiana y esta conexión con de buscárselas como sea. Entonces, en Gaza, como todas las azoteas se han convertido en huertos, todas las azoteas tienen conejeras, palomares, gallineros, o sea, que es un territorio bastante más pequeño que la isla de Ibiza, con una población de más de 2 millones de personas. Entonces te puedes imaginar la densidad de población que hay, sometida a repetidos bombardeos y otras formas de agresión. Desde hace 3 años la ONU ya lo declara un espacio inhabitable, como también declaran que será el mundo entero en 2050. Entonces, ver desde allí cómo se sigue viviendo y cómo se sigue viviendo con dignidad, me parece que va más allá de una cosa solo palestina o solo gazatí y nos interpela a todas, ¿no? Y en concreto íbamos a hablar al tema de trigo y la ayuda humanitaria. Sí. También, bueno, me ha sorprendido y conectado también con el tema que hablaba Leila del aceite, que ahora también aquí está todo este tema del aceite que ha subido de precio, el de girasol, que también, bueno, como el aceite más propio de aquí es el de oliva, ¿no? Que hay conexiones, ¿no? Vamos, o sea, las conexiones son todas. Todas. Al final es un mismo mundo. Los procesos que pasan en Gaza son muy llamativos por lo pequeño y lo concentrado que es todo en Gaza. Gaza es tan minúsculo que se ve un poco como un ¿cómo se llama? Petri dish, un espacio de pruebas de un laboratorio. Laboratorio, sí. Al final de políticas que poco a poco y de otra manera más despacio y más difusa nos están llegando a todos, ¿no? Y de alguna manera yo creo que como que Gaza, bueno, en Palestina siempre dicen que Gaza es como Palestina, pero más. Y Gaza también es un poco como el mundo, pero más. Entonces yo creo que hay mucho como la gente que sobrevive en Gaza está un poco en la vanguardia de este tipo de procesos de desarrollo y de mermando las cosas. O sea, se habla mucho, siempre que presentamos el libro se habla de la resiliencia. Esta palabra que se ha puesto tan de moda en las ONGs y tal, todos proyectos de resiliencia, fomentar la resiliencia y tal, se nota que la resiliencia es un poco como la virtud del neoliberalismo, ¿no? Cuando dejamos de hablar de derechos empezamos a hablar de resiliencia. Y entonces pues me cago en la resiliencia y a la vez chapo a la resiliencia de estas mujeres, que hay que reconocer que la resiliencia es una cosa real y que lo tenemos que ir aprendiendo todas. Y por otro lado, no quiero hablar de esto, porque es de esto que se habla cuando se deja de hablar de derechos, ¿no? Pasa con los cuidados a veces también, ¿no? Pasa también con los cuidados, sí. Los cuidados, sí. Sí, que importantísimo hablar de los cuidados. El museo y los cuidados, no sé qué, y sí. A la vez que también yo creo que un sano escepticismo con estos discursos que como que todo lo ocupan y todo lo resuelvan, que no... Bueno, son apropiaciones, ¿no? También de los discursos que largas historias militantes que lo van introduciendo. Que se van, sí, la participa. Bueno, hay tantas palabras que se usan, ¿no? Se mal usan. Yo es que está quedando, me gusta mucho. Que es ¿Cómo probar, está quedando los chips? Súper bien. Son las chips este es de Charcoland. Es una receta de Charcoland que está en la página web de Charcoland. Hay varias y son chips de malva. Hay que hay que ponerlas 10 minutos o más al vapor y entonces saca toda la parte esta como más mocosa y luego se fríen vuelta y vuelta y se pueden combinar con algún tubérculo y tal, y me parece que aparte de súper bonitas, porque no está reñida la belleza con el alimento. Con el alimento, sí. Con el aprovechamiento y con lo que dicen que son las invasoras, las malas hierbas, y está súper rico y es gratis.
Es como que La tenéis malva todo está Montjuïc. en su temporada ahora. Ahora está que no veas, sí. Y esta es la flor, que con la flor en la cuina hacemos cubitos o helados. Por ejemplo, helado de naranja. Lo que pasa es que naranja no es de temporada ahora, pero zumo de naranja con flores de malva. Marga, que tú has hecho muchos de esos, y cubitos. Marga, que es de la cuina, es como nuestra especialista en cubitos hermosos. Y coge todo de flores y le pone zumos y zumo de limón y de remolacha. Y es una preciosidad. Y es la mejor manera de conservar las flores, porque las flores se marchitan, así que las congelas. Y ahí está Javiera, que fuimos a buscar ayer. Casi nos detienen, nos arrestan. Gracias, Javiera. En fin. Sobre la malva nos contó una señora... Cuenta sobre la malva. Bueno, se cocina, o sea, tampoco tú decías antes que es como una verdura que se aprecia en Gaza. O sea, en Gaza también es una mala hierba, es una cosa que sale en cualquier descampado, sale de las aceras, tal, pero sí que a las verduras silvestres de aprovechamiento se las tiene un cariño especial, un poco aquí como la gente mayor recuerda estos alimentos de tiempos de guerra, de tiempos de hambre, pues allí son como las amigas del Nakba, ¿no? Son las amigas que permitieron esta población en el tiempo de huida desde sus pueblos. O sea, actualmente 80% de la población de Gaza son refugiados venidas de todo el sur de Palestina, que en el momento del 48 se refugiaron en Gaza pensando que esto sería un par de días y luego se ha halagado y halagado y halagado, y pasados 70 años pues siguen reconociendo las plantas que les acompañaron y que les alimentaron en el tiempo de estar como escondido en la maleza llegando a Gaza, y en los tiempos de hambre desde entonces, que han sido varios. Entonces, entre ellos, pues claro, la malva, la acedera, la verdolaga, todas plantas que aquí se encuentran en cualquier sitio, que son tremendamente nutritivas y que tienen como un apego muy especial. Me acuerdo que una mujer, un brahmi, una persona preciosa que vivía en el campo de refugiados de la playa, un lugar súper triste de estar talado, pero una mujer con una vitalidad increíble, que nos estaba contando que esta es una de sus recetas favoritas porque le hace acordarse de su padre, que fue a trabajar al Golfo, como muchísimos gazatíes van a trabajar a Kuwait, Saudi, como los padres de Leila también. Y claro, en Arabia Saudí es un clima completamente otro, no mediterráneo, estas cosas no crecen, tal. Y ella, la única vez que pudo ir a visitarle, llenó la maleta de las hierbas silvestres propios de Gaza y se los llevó. Y contaba cómo cuando llegó desenvolvía de periódicos, tal, tenía un montón de malva, y su padre lloró del sabor de lo conocido de su tierra, de Palestina. Si le hubiera traído una calabaza no habría sido igual. Es como algo muy propio de la tierra, ¿no? Al ser tan rudo y tan silvestre. Entonces tienen muchísimas recetas en las que se puede usar un poco cualquier cosa verde que se encuentra, que si es acelga bien, pero también si es malva o también acedera, que lo aprecio mucho por el punto ácido que tiene, que es como muy alimonado. Entonces con eso hacen como empanadas muy, muy ácidas, muy ricas. O también un guiso, que luego cuando vais os vamos a regalar una receta de guiso de malva, que tiene una mucilaginosidad muy peculiar, una textura muy especial. Y luego esta receta que no es del libro. Es de Charcolan, que también, también, o sea, la había puesto porque también en el libro la S de Charcolan, y explica qué es este colectivo que bueno, que a mí el otro día que nos hicieron esta pasejada etnobotánica me gustó mucho porque ellos están como pensando lo del salto de escala, están intentando que
que estas cosas no sea algo como para 4 frikis, ¿no? Como yo, ¿no? Bueno, que nos gustan, bueno, pues las raritas, que nos gustan estas cosas, pero que no transcienden mucho. Entonces están intentando meterlo en comedores escolares. Creo que, no sé si es una compra o un traspaso de un forn de pa, ¿no? Y están metiendo ahí las plantas. Luego, como están pensando, y ahí creo que hay un debate, nos comentaron, también de cómo meterlo igual en conserva para que, o sea, tipo legumbre con verdolaga, por ejemplo, ¿no? O legumbre con malva. Cómo ir como también probando y mezclando con sabores para que se pueda eso comercializar, ¿no? Y que volvamos a acostumbrarnos a ese tipo de sabor, que yo creo que a nivel también de esto, de afrontar un poco las formas de alimentación, hacia, no sé, formas más amigables ¿no? de vivir en el planeta, pues me parece muy buena idea que haya como cuanta más diversificación y se pueda aprovechar más lo kilómetro cero, o no kilómetro cero, pero más lo del entorno mejor. Entonces, me parecía también como bonito, ¿no? Situar también un colectivo que aquí está trabajando mucho, ¿no? Davalén, para hacer o sea, como esta cosa que tiene también la cuina, como de conectar proyectos, conectar experiencias, para que vayamos un poco hacia esta forma más respetuosa de entender la cocina, de cocinar, de producir. Yo te quería preguntar, claro que Leila ya lo ha explicado muchísimo, ¿no? Pero en una manera, ¿no? O sea, como ya nos ha transmitido un montón de aprendizajes. Pero ¿cuáles son los aprendizajes más importantes que tú, no sé, qué es lo más importante que has aprendido a través de esta aventura? Los aprendizajes que puedes situar aquí y ahora. Gran pregunta. Yo, bueno, quería señalar un poco o sea, un hilo común que veo entre estos dos libros, estos dos proyectos, y que habla un poco a esta cuestión de aprendizaje, que es como valorizar, dar valor y dar centralidad y dar reconocimiento a estos conocimientos, estos gestos cotidianos que son la cocina y son el saber vivir con el terreno, con el lugar, con la historia también. Y no sé, hoy estamos en un taller de cocina en la que trabaja Marina, en el barrio de Marina. En la zona franca, sí, en el barrio de la Marina. Sí. Y la cuestión de como conocimientos a los que no se reconoce, no se identifica siquiera como conocimiento. Que, bueno, esto de la cocina, que es como de señoras, que no se da centralidad. Y cuando estamos en Gaza, uno de los motivos para hacer un libro así era que si vas a Palestina y preguntas por las cosas típicas de las que se pregunta, que si la política, la frontera, los bombardeos, los partidos, tal, siempre como que se te colocan delante un señor, casi siempre mayor en general, y con el discurso como oficial, autorizado, reconocido, como conocimiento, y te da como la chapa oficial. Y claro, ni es especialmente interesante, es válido, es importante, políticamente en general es cierto, pero a mí por lo menos no me llega especialmente, y desde luego pensando en cómo comunicar esta situación a otras poblaciones, a otros públicos, no llega un carajo. O sea, ya es como que ya lo hemos escuchado, ya no llega. Sin embargo, si andas preguntando por cómo se hacen las lentejas, que eso de la berenjena, ¿lo salas primero o no? O sea, si vas preguntando por estas cosas, de pronto se te abre la puerta de atrás a la cocina y las autoridades que se te colocan delante ya no son el señor con el discurso autorizado, sino la tía, la abuela, la madre, la esposa, la hermana, tal, casi siempre mujeres. Y también es un conocimiento y también llega a todas las... O sea, llegamos ahí en la cocina a hablar
de las fronteras, de los bombardeos, de los partidos. O sea, llegamos a todo esto, pero llegamos desde un punto de partido completamente diferente, mucho más material, mucho más aterrizado, mucho más cotidiano, mucho más en la economía cotidiana del hogar y la materialidad de la vida. Y llega, porque llega con aromas y sabores y texturas y anécdotas y risas, y, o sea, llega por 1000 vías muy distintas, y llega también con estas lecciones no solo de política, sino de cómo vivir, no sé, de espirituales, si quieres, ¿no? De cómo plantarse en las cosas, ¿no? Y cómo dignificar lo inmediato y lo material cuando no tienes ni idea qué va a pasar mañana. Y no tienes ni idea a qué vas a tener acceso mañana, y no tienes ni... porque todo cambia todos los días de una forma espectacular, pero aquí, y luego aquí, y luego aquí. Y esta forma de habitar, que para mí me parece una lección, vamos, cuando yo tengo mis momentos insomniacos de pensar que, no sé, tengo niños pequeños, en qué mundo vivirán, en fin, que estas cosas en las que todas acabamos pensando en estos tiempos, es como tomamos una lección de esta gente, de estar como aquí y aquí y aquí, que no es dejar de pensar en lo más amplio y no es dejar de hacer un análisis más amplio de qué son las causas y qué son las consecuencias, sino como un plante. Y es algo que también veo muy fuerte en el libro de Marina, que es como, aquí me planto, ¿no? Aquí estoy, no desde un romanticismo de pertenencia, No. de lo propio de aquí, lo autóctono, ni mucho Olvídalo. menos. Olvidamos todo esto. Olvidamos todo esto. Ajá, que es más propio del común discurso, sino desde un que me compongo con lo que hay aquí, ahora, con lo que tengo a mano, con la malva que crece en la acera, ¿no? Y me parece una apuesta súper bello, y que hace un eco muy claro para mí con las lecciones que yo por lo menos saqué de Gaza. Es que yo creo que en lo que conectan también, que son libros de cocina. Y una cosa es un libro de cocina, que no es un libro de recetas, un libro de cocina no es un libro de recetas. Que también no, es un libro de recetas. Que también, pero un libro de cocina, como es más amplio, ¿no? Como conecta con muchos más otros temas, porque sabemos que la comida la atraviesa el todo, ¿no? Casi, diría. Y es la diferencia que vería entre un libro de un chef, ¿no? Como no tiene nada que ver. Y pienso que es muy importante que... Y están saliendo más, ¿no? Esta chica catalana, ¿no? La Roser, ¿cómo es de ella? María Nicolau. La María Nicolau, que es cuinera, ¿no? Y que ha sacado un libro de cuina, ¿no? Y luego cada una también puede tener sus posturas, porque el libro pues hay mucha carne y unas veganas, pero bueno, es un libro de cuina, ¿no? Y creo que es muy distinto el posicionamiento. O sea, yo creo que durante igual los últimos 20 años la autoridad, ¿no? De la voz de lo que es la cocina se la han apropiado unos señores que hacen un tipo de cocina que es muy jerárquica, ¿no? O sea, como es una pirámide. Los 20 años, chica, de esto viene ¿sabes? De más igual, pero bueno, que por lo menos en el Estado español ha habido como una intensificación también con el fenómeno pues, de los grandes... También es que tenemos aquí Ferran Adrià, entonces esto ha tocado fuerte. Pero, ¿qué quiero decir? Que ha habido algo... O sea, yo cuando era pequeña, yo no tenía este imaginario tan así. O sea, como que lo recuerdo más... La cocina no era espectáculo, ¿no? No, lo recuerdo más como que empieza esto, al menos para mí, esta es mi vivencia y no es algo científico, ¿no? Que cada uno... Pero a mí me empieza como en la adolescencia, que empiezo a ver soufflés y estratificaciones y cosas así, que es guay, no sé. Pero quiero decir, estos son libros de cocina y, como decías, le dan... no es que no le dan nada, porque la voz no se da, la voz es, ¿no? Pero como que, bueno, como que yo creo que valoriza, ¿no? Un valor que está ahí y que ha sido ninguneado.
o sea, no vamos a decir que damos voz, vamos a decir que hay unos valores que están más asociados a las cocinas de las mujeres que han sido ninguneados y que estos libros, de alguna manera, bueno, como que, o sea, como ¿no? Como los incluye dentro de lo que sería una cocina de valor. Y pienso que también como son unos libros que hablan de memoria y que la memoria también desde las instituciones, yo creo tanto del arte, culturales, también, bueno, pues también los señores han tenido como un papel súper fuerte como a nivel de representación, ¿no? Y de representación, y entonces hay un tipo de saber que es más popular, que tiene que ver con no solamente cocinar, coser, yo qué sé, cantar, no ser una estrella del rock, ¿no? Pero cantar en el culto gitano, yo qué sé, cantar en tu barrio cançons de mar, como en el mío, lo que sea. Como hay un tipo de saber, como de transmisión de la memoria, pero también de esta palabra resiliencia, pero como que hay como algo ahí, ¿no? De lo común que tiene que ver con esto que decía Leila, de la dignidad, o sea, como la rutina y dignidad como forma de resistencia, y esta resistencia callada, que tiene que ver con la memoria popular de los barrios, de las personas, de las familias, de las no familias, me da igual. Pero eso se ha ninguneado mucho. Y yo creo que es hora, ¿no? Como de, porque nos va la vida, y nos va la vida, bueno, como al planeta, pero a nosotras como especie humana, que también nos podemos, yo qué sé, ¿no? Extinguir. Pero bueno, pero se trata también que, yo qué sé, que hay daños colaterales, ¿no? También de que igual las que tenemos más, bueno, como hay como zonas en donde hay más privilegios y que, bueno, y si queremos decidir nosotras extinguirnos, vale, las que más privilegiadas, pero que tampoco jodamos a todo el mundo. Entonces, estas son formas para mí que son de este tipo de proyectos, ¿no? de comunicación de unos saberes constelados de personas conocedoras, culturizadas, que no se han considerado y que incluso yo veo en muchas cocinas comunitarias que las mismas mujeres no se dan valor a lo suyo porque se les ha ninguneado mucho. Entonces no lo ven como un valor. Que tú preguntas... No lo ven como conocimiento, No lo ven como conocimiento. Explícame una conserva. Ah, eso lo hacíamos en la guerra. Eso lo hacíamos en la posguerra. Ay, pero esto es aprovechamiento. Ah, ya hemos aprovechado en la guerra mogollón. Ahora el progreso en Mercadona. O sea, es este plan, ¿no? Y también como, wow, un súper cocinero que sale por la tele, ese sí que sabe cocinar, ¿no? Pero lo curioso, o sea, a mí me produjo una cierta ambivalencia al hacer, porque también, o sea, plasmar el conocimiento oral y doméstico en un libro que se edita, además, en una lengua imperial, a mí me produjo una cierta ambivalencia, ¿no? Que estás haciendo una obra de traducción de una forma de conocimiento muy oral de que echas el comino el justito o lo amasas hasta que está perfecto y esto ¿cómo lo cuantifico? Esto ¿cómo lo traduzco a algo que puedo poner en un recetario y que la gente luego que no tiene una abuela gazatí lo puede reproducir? Y claro, es un acto de traducción que también hasta cierto punto de apropiación, que intenta hacerse respetuosamente, pero además yo no soy gazatí, o sea, ¿qué hago yo haciendo este acto de traducción? Pero también ves que, como el ejemplo que puso Leila, de que la generación joven, ya el bloqueo va extendiéndose en el tiempo y la generación joven ni se acuerda que eso antes se hacía con aceite de oliva, en donde realmente hace falta una documentación. Y cuando yo, desde que hicimos el trabajo de campo, no he podido volver a Gaza por el bloqueo, Leila sí que tuvo en 2 instancias un pase especial que le permitió y llevó copias del libro, entonces está en la biblioteca pública, en la biblioteca universitaria, o sea que llevó un montón de copias y las hemos intentado circular. Todavía no está traducido al árabe, que es un enorme fallo, pero es que no encontramos editorial, porque en el propio mundo árabe es tremendamente difícil publicar ninguna cosa relacionada con Gaza por razones largas de contar, pero evidentes a quien conoce la zona y su política un poco. Pero
pero la propia gente de Gaza nos han agradecido y felicitado muchísimo. Uno, el haber hecho un retrato que ellos mismos reconocen de su lugar, que en general Gaza está siempre, bueno, de forma intermitente, siempre que hay una catástrofe en los medios, pero es una visión de Gaza que ellos mismos como que no reconocen, es muy desde fuera, muy desde arriba, muy desde, o sea, no es desde el interior de las casas. Entonces, por una parte, queda un retrato que ellos mismos reconocen y por otra parte, que da valor a este conocimiento, que reconoce este conocimiento y que lo documenta para generaciones venideras y para la diáspora, porque hay una diáspora inmensa, muchas de gente joven que tiene un interés en recuperar estos saberes que sus propios madres, sobre todo, no han sabido valorizar, porque, como cuenta Leila también, que en diáspora es a ver si desaparecemos, a ver si nos integramos, a ver si... O sea, como que hay una tensión entre mantener lo que nos identifica y también ocultarlo, negociarlo, trabajarlo, en fin. Entonces, para mí ha sido muy importante hacer este trabajo de documentación, a la vez que reconozco que está atravesado por muchísimas ambivalencias de traducción, de apropiación, y nos hemos esforzado mucho en cuidar estas cosas, pero en todas estas iniciativas de coger cultura popular, pasarlo a cultura escrita que circula en editoriales, y luego qué relación tiene esto luego con lo popular otra vez, en fin, que es ¿Me lo dices o me lo cuentas? Continua. Es como que todo eso... De la marinera, ¿no? Ha sido un proceso bastante Claro. difícil, o sea, eso como Las lo idas y compartimos, vueltas, ¿no? O sea, yo tuve unas peleas porque no quería copyright, que alucinas, o sea, hasta que al final como... Para que mi conciencia estuviera un poco tranquila, pactamos que un 50% y era un antecedente en la editorial, iba a salir online y no sé qué, pero yo como con mucho dolor explicando que el saber popular no podía tener copyright y no sé qué, muchas conversaciones, no me entendían, emails, o sea, como esto ha sido, y hemos creado un antecedente de como una especie de adenda para que se pueda, y yo decía, bueno, por lo menos todas las colaboraciones que estén libres, o sea, yo ya me encargo de mi propia pena, pero como lo que no es mío, ¿no? Que esté ahí, y luego también es eso que dices, a ver, ¿quién soy yo para coger una receta de un pescador y ponerla ahí y luego todo el valor, ese valor simbólico me lo llevo yo y estoy en la Queen Almagua, fíjate, entonces, y en la Queen Almagua también habitamos toda esa tensión todo el rato, o sea, cada jueves hay un... ahí, y cuando haces este tipo de cosas, sí, pero entonces, claro, ¿cuál es la opción? Que haga proyectos de arte de otro, o sea, como que solo hayan exposiciones de señoros o de artistas, no sé qué, que además no son los artistas sociales, porque los artistas que dicen sociales, como nosotras, bueno, no sé, bueno, yo soy artista que dicen social y todo esto, además no estamos cotizadas en el mercado. Entonces, a la vez que... ¿Sabes? A la vez que eres una pringada, a la vez te estás aprovechando. Porque claro, si yo hiciera un arte muy elitista y no sé qué, y me aprovechara también de mi carrera, no sé qué, de mis estudios en Londres, no sé qué, igual estaría haciendo unas esculturas con unos de bacterias o no sé qué, bueno, lo que sea, igual ganaría mucha más pasta o estaría mucho más reconocida, pero no, hago las cosas populares de barrios y tal, y entonces, claro, te pagan menos. Es más, bueno, hace cosas sociales, ¿sabes? Como podría ser un tallercito en un centro cívico. Por otro lado... ¡Qué cuca! Que recoge plantas. Qué mona, ¿no? Y por otro lado, y claro, y no hago como mi obra de la no sé qué, entonces lo mezclo con Lynn Margulis. ¿Sabes qué te quiero? O sea, hago como, no he ido a Montjuïc, que he pillado esto, lo he rebozado. y aquí nos lo comemos, ¿sabes? Con Maggie, tú y yo, hablando de la guerra. Pero claro, yo, o sea, habito esa tensión todo el rato, y más viniendo de los movimientos sociales. O sea, yo la primera vez que cobré una comida pedí perdón. Era como, voy a hacer una comida, esto es mi autogestión, pero no soy de ningún colectivo o cooperativa. Estoy sola, pero creo que estoy conectando la pesca con no sé qué, no sé cuántos, y me tengo que gestionar mis proyectos, y pedí perdón.
O sea, en serio, dije, disculpa, esta comida vale 15 euros. Este nivel de tensión, pero yo sigo pensando que soy una persona, pues claro, que ocupo un espacio de, ¿no? Como de privilegio y que lo ocupamos. Pero es que si no se crean, o sea, también es que hay que ocuparlo porque si no se crean las condiciones de libertad, por ejemplo, ¿no? Pues eso, para traducirlo en árabe y que una editorial te lo haga, pues primero se tienen que crear las condiciones de libertad y como que vivimos en mundos muy desiguales, claro, o nos ponemos a crear, que tú también, pica y pala, las infraestructuras para que haya una libertad, para que se pueda crear otro tipo de cultura, pero si estás habitando museos o editoriales o no sé qué, difícilmente, a no ser que sea descontrol o virus o no sé qué, que luego también queda como muy reducido a un tipo de, ¿no? Como de público que igual un pescador o una señora de barrio no se va a comprar. Estamos ahí habitando esa tensión. Yo digo que en la cuina habitamos tensiones, o sea, es un espacio que no es confrontativo, porque no es confrontativo, pero sí que es muy consciente, y somos muy conscientes todo el rato, que estamos habitando una tensión y si es posible, que de esa tensión crezca una hoja de malva. O sea, si eso es una posibilidad, pero yo me siento súper identificada. Aquí hay 30 colaboraciones de 30 que han colaborado gratis porque tampoco tienes dinero para poder ofrecer, puedes regalar un libro, invitarles a un suquet de peix, no hay mucho más. Y además también hacia una misma, hacia Carla. Carla lo mismo. ¿Por qué Carla, que es una persona doctora en, ¿no? Como en arte y diseño y no sé qué, tiene que dibujar esto? Podrían haber dibujado las niñas de mi barrio, yo qué sé, ¿no? Pero al final pues, lo hemos hecho así. Hacer un proceso de que lo dibujaran las chicas de mi barrio, por ejemplo, las recetas de pescado, podría haber sido una idea muy bonita, que no la hemos llevado a cargo, pues por tiempos, por no sé qué, por tal, y porque Carla lo hace profesionalmente y maravillosamente. Pero eso está ahí todo el rato. Pero bueno, creo que reconocer eso, ¿no? nos puede llevar a iniciar otro tipo de procesos, ¿no? No sé, es como nos posibilita pensarnos y habitarnos distinto. No y sé. tener estas conversaciones, que hablando Sí. de conversaciones vamos a pasar la palabra al público y, Sí, y eso. invitarle a Leila de vuelta, ¿no? Exacto. Vamos. ¿A que sí? Esa era la idea. Leila, te vamos a volver Preguntas. a poner en la pantalla, ¿ok? Sorry, we're going to put you back on the screen, ¿ok, Ben? Así tienen la... Pues preguntas y también cosas que queráis aportar. No necesariamente preguntas, Sí, pero pueden ser conversemos. conversaciones. Nos podéis criticar Tirar tomates. en plan mal. Si nos tiráis tomates haremos una salsa. Lo que queráis. ¿No? ¿Nadie? ¿Comentarios? Sí. Hay un mic ahí Laila circulando. está ahí, ¿no? ¿Leila? Sí, Leila está. Vale, Hi, pues Leila. Hola, Leila. Hola, Leila. Hi, Leila. Hola, ¿qué tal? Hola, Sí. soy Pepe Lu Guardiola. Gracias por este acto, es la primera vez que vengo y la verdad es que estoy muy sorprendido y gratamente sorprendido. Bueno, daros las gracias sobre todo porque creo que es muy importante la labor que estáis haciendo de documentar, de catalogar todo lo que es tradición oral de cocina, hablando de cocina. Entonces, esta es la memoria y esto es lo que, si no queda catalogado, si no queda escrito, si no queda documentado, efectivamente se va a perder, ¿no? Y sobre todo en situaciones como la de Palestina, con el asedio de más de 70 años, con el bloqueo de más de 70 años, que claro que evidentemente si no es así está muerto, ¿no? Pero luego me ha gustado mucho una cosa, ¿no? Que es que, como cuando Leila hablaba, he podido entender la geopolítica desde la receta culinaria. Ostras. Ahí está. Ahí, De eso se trata. esa es la idea. Esa es la idea. Claro, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte, o sea, entender... Y además es obvio, ¿no? Es obvio. Pero, joder, qué obvio que es, ¿no? O sea, entonces, claro, bueno, muchas gracias, Leila, por... Bueno, no sé, quiero que se lo Leila, agradezcas porque... I'm going to porque ha sido translate into the fundamental. chat Gracias. for you, okay? And that way Okay. we save time.
Oh, the Zoom chat or my phone? Yeah, in the Zoom chat. Okay. Oh, bueno, this one I'm not going to translate into the chat because it takes too long. The next one I will. This gentleman says that he was very pleasantly surprised. It's the first time he comes here, and he's very impressed that it's very important to document cooking as a form of social memory. If it's not documented, it's lost, especially in a case like that of Palestine. And I was really impressed, especially when Leila was speaking, of suddenly talking about cooking, I understood things about geopolitics that I had never understood, and that's a very impressive and powerful tool. Thank you. That means so much. That's very, affirming to everything that we felt and thought, but we were kind of doubting ourselves and not sure if it made sense to only us or to everyone else. So I really appreciate that feedback. Thank you very much. Eso es exactamente lo que pretendíamos, pero en todo momento nos dudábamos, eso se va a entender, eso solo tiene sentido para nosotras, esto va a encontrar un público y esto va a entenderse. Entonces es una gran afirmación para nosotras escuchar ese tipo de comentario. Y yo, bueno, como para añadir con el tema de si la memoria desaparece, si no se escribe, y más en un lugar asediado como es Gaza, pero precisamente como todas estas personas igual que han crecido ahí y que están ahora en otros lugares del mundo, que puedan también transmitir esa memoria a través de los gestos, ¿no? De la oralidad, ¿no? Como del olor, ¿no? Como que eso es súper importante. Y se puede dar, no aún, o sea que una cosa no quita la otra, pero yo creo que es muy importante darle el valor que tiene a ese tipo de, ¿no? Como de retransmisión, de transmisión de la memoria, que es posible si se sigue cocinando, ¿no? Eso. Igual eso es más Are these two difícil. questions, Maggie? Is this one question? No, it's not No, really a it's question, just- it's a comment. It's a Oh, a comment. comment. Okay. Yes. ¿Alguno más? Allá. Primero enhorabuena a vosotras tres, al proyecto, por tener la idea y llevarlo a cabo y traer a nosotros. No voy a hablar mucho porque me he emocionado. De verdad toca. Y ahora mismo dijiste algo también muy importante, que pasa si cocinamos, si seguimos cocinando. Y vemos que hay como ese momento y hasta ese intento de que dejemos de cocinar. Nuestro cotidiano, nuestra vida, como lo que se compra, cada vez más nuestro cotidiano se está haciendo para que no cocinemos, ¿no? Entonces, cocinar hoy también es un acto de resistencia, ¿sabe? Pararse y tomar un desayuno tranquilo, pensar en su hora de la comida, planear qué se va a hacer, tomarse ese tiempo, con qué ingredientes, pues me parece como una aportación increíble. Muchas gracias. Gracias a ti. Y saber cómo producir, ¿no? También, que esa sería como, en realidad, en todos los conocimientos que están integrados en la, ¿no? en la cadena de la reproducción, ¿no? de la producción de los alimentos hasta que te llegan al plato, ¿no? Todo eso, todos esos conocimientos, ¿no? Que son más desde los gestos, ¿no? Desde las prácticas. Totalmente. Ay, todos veis la traducción, no Leila. sabía. Pero está bien, ¿eh? Perdona. Así aprendemos, es como un taller de traducción simultánea. También. Lo que tiene la cocina, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, ahí. Sí, pot ser un Sí, sí, català i por tant. supuesto. Sí, que anava a dir que m'ha sorprès moltíssim que el que ha dit la Leila sobre el tema dels més de 70 anys que fa que doncs, arriben ajudes humanitàries alimentàries i això provoca
doncs que es perdi d'alguna manera el rebost tradicional doncs de Palestina, no hi ha l'opció de... és una pregunta directa per ella, no existeix l'opció de parlar amb portaveus dels bancs dels aliments, de qui sigui, d'aquesta ajuda humanitària, perquè aquesta riquesa no es perdi, o sigui, que d'alguna manera que els aliments que es dispensen evidentment tinguin en compte tota aquesta realitat alimentària de l'entorn directe, del quilòmetre zero de la zona? Yo puedo empezar a responder esto y Lela luego quizás puede continuar, pero en parte, o sea, bueno, explicar Gaza nos supera es un laberinto. O sea, hay miles de entidades que se responsabilizan de partes distintas de la población en función de si tienen reconocimiento oficial como refugiados o no. Entonces hay un laberinto de organismos haciendo este tipo de trabajo humanitario. 80% de la población depende de estas calorías como sus calorías bases para sobrevivir. Entonces no podría de pronto retirarse, o sea, no estamos en ningún momento diciendo que debería retirarse o desaparecer la ayuda humanitaria, que moriría de hambre la población. Y el territorio es tan minúsculo que es, o sea, justo cuando estamos ahí haciendo el trabajo de campo, el gobierno de Hamas estaba planteando una política de suficiencia alimentaria en la medida de lo posible, intentando transferir todas las tierras que antes cultivaban productos de valor añadido para la exportación, convertirle todo a cultivos de secano para abastecer la población ante la incertidumbre de que iba a llegar, ¿no? Y que todo el mundo reconoce que depender tan masivamente de ayuda humanitaria es una fuente de vulnerabilidad absoluta, ¿no? Como se ha mostrado una y otra vez y como se mostrará este año cuando deja de haber grano exportado de Ucrania y Rusia. No sé yo qué va a ser de esta parte del mundo que depende absolutamente de estos materiales. Entonces, pero incluso en las más optimistas proyecciones del gobierno, con el poquísimo territorio que tienen, es que es imposible generar las calorías que necesita esta población. Entonces, ayuda humanitaria tiene que haber actualmente. Pero claro, o sea, un amigo nuestro lo decía así, que Gaza, o sea, ha sido moda desde hace tiempo hablar de Gaza como una cárcel al aire abierto, ¿no? Y este amigo señala que ya no es relevante hablar de una cárcel, porque de una cárcel se habla, por lo menos hipotéticamente, del fin de la pena. Y en Gaza ya ni se habla de esto. Entonces es más bien como un zoo donde se sigue alimentando y manteniendo esta población sin vistas a salir de la jaula nunca, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo haces una ayuda humanitaria que no merma la autonomía? Porque, claro, al recibir todo el alimento, todo el tejido industrial, manufacturera, de producción, tal, se ve como continuamente zarandeado. O sea, una de los interlocutores que tuvimos era un chico que llevaba una pequeña fábrica local de tajine y hablaba del intento de mantener una empresa de producción alimentaria en un entorno en el que la frontera abre, cierra, entra, sale materia prima, pero luego de pronto, justo cuando ha llegado la materia prima y quieres comercializar el producto, abren la frontera y hacen una dumping masiva de tajine de marca israelí allí, de modo que se tocan suelo los precios, en fin, que es como un entorno no de escasez exactamente, sino de volatilidad absolutamente imprevisible, de forma que mantener cualquier tipo de economía es inviable. Entonces, ¿cómo se hace para que la ayuda humanitaria necesaria para la supervivencia no representa, o sea, no merma la capacidad de generar una economía y de mantenerse dignamente la población? Sería ideal tener
unas cestas semanales y que lo están intentando hacer algunas ONGs de producción local, tirando de proyectos agroecológicos, que los hay en Gaza, intentando introducir más material proteínica y menos harina blanca, pero es que no hay estas... entonces lo intentan, pero claro, también depende de los donantes, que también son volátiles, entonces de pronto no hay dinero y de pronto no hay producto. Entonces, lo único, o sea, al final, y después de muchísimos experimentos por parte de muchas ONGs, la base sigue siendo esta harina blanca suave que es súper nociva para la salud, para el mantenimiento de tradiciones culturales, pero como base alimentaria es que es imprescindible. Entonces sí que es como un dilema permanente que dan vueltas y vueltas desde la política, desde la ayuda, desde las ONGs, pero... Y ha habido iniciativas más o menos interesantes. Lo de las conejeras, por ejemplo, era iniciativa de un par de ONGs que fomentaban el cultivo de conejos y no es un alimento tradicional de allí, pero que enseñaba a la gente. O también acuicultura, que hay varias iniciativas también de hacer acuicultura y cultivar peces, tilapia y tal, que sabe fatal, pero bueno, es proteína y si lo pones mucho picante, pues no se nota tanto. Pero entonces sí que hay estas iniciativas muchísimas, en parte generadas por las ONGs y en gran parte mayoritaria generada por la propia gente, que le echa ingenuidad a saco. Pero realmente la base calórica sigue viniendo de esta ayuda. No sé, Leila, did you want to say anything? I was talking about the whole dilemma of like the NGOs to try to supplement the humanitarian aid with other kinds of food, with other healthier food, more culturally appropriate food, but also the difficulty in terms of volume in Gaza of even acquiring those foods, and the volatility and uncertainty of donor resources. Exactly. Yeah, no, I mean, I would just add that it's obviously a double-edged sword, right? It's the whole reason this situation exists, this loss of food tradition and so on, is because of, like I said, it was those two things hand in hand. The food aid generally and humanitarian assistance is meant to be a short-term measure, but when it becomes a long-term reality, this is the result, coupled with this grinding blockade, right? This becomes the result. And so you can only really, the only thing you can do about that is, as Maggie said, you either try to supplement with food baskets, which a lot of smaller NGOs do, or you also get to the root cause, right? Which is the lack of agency that Palestinians have and sovereignty over their own land and farms and exports and imports and all this kind of thing. That's really the root cause of this. If Palestinians can be given at the, very obviously if they're given full sovereignty and granted these basic freedoms, this would never be a problem. But even in the short term, if they're given access and movement, which is critical, then a lot of this can be resolved. Because, Gaza, I would just conclude by saying, is historically a very rich place, right? You go back hundreds of years and even more recently to 20 or 30 years, and you see that it was always considered at the nexus of historic trade routes, but also a place that even Israelis would come. It was the, center of the furniture trade and agriculture and so on. People would congregate in Gaza, merchants and traders, for that reason. So this reality that you're seeing is fairly recent. Muy importante. Bueno, es un arma de doble filo. Hay que señalar que esta situación de pérdida de tradiciones alimentarias existe por las dos cosas que señalaba antes, de que la ayuda humanitaria está concebida como una medida de urgencia, de emergencia, para cuando hay un terremoto o una tormenta o algo, para un momento concreto, no para perdurar durante 70 años. Entonces, en parte, pues es fruto de esto, y visto que se ha sostenido tanto en el tiempo, lo único que se puede hacer es, en corto plazo, suplementarlo, como hacen algunas ONGs, con otros elementos más
más locales y más variados, pero lo esencial es llegar a la causa, a raíz de todo esto, que esta situación no sería así si la población palestina tuviera un mínimo de soberanía sobre su tierra, sobre sus posibilidades agrarias, sobre su capacidad de importar, exportar, mantener un mínimo de normalidad económica y territorial, control de sus fronteras, etcétera. Si hubiera, ella dice que si hubiera un poco de soberanía, todo esto no sería problema. Yo introduzco el interrogativo de si no sería también un problema, porque aquí nadie está, o sea, aquí no estamos bajo un asedio tal, y sin embargo sigue siendo una cuestión, no tan, no de una forma tan bestia, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, incluso cuando no estamos bajo un asedio explícito, estas dinámicas siguen dándose. Pero bueno, que le dice que si hubiera acceso, movimiento y un mínimo de soberanía, esto no sería una cuestión, y nos recuerda que Gaza históricamente ha sido una tierra muy rica. Hasta hace 20, 30 años, realmente, y desde luego remitiendo a una historia muy larga de cientos de años, de incluso miles de años, Gaza está en un lugar privilegiado en términos de su acceso a una pesca riquísima, a la que ahora no puede acceder porque los israelíes tienen controlado el acceso al mar a 3 millas náuticas que no llegan a la zona de buena pesca, en términos de su acceso a tierras agrarias riquísimas. Las colinas del norte de Gaza históricamente son el lugar de grandes plantaciones de frutales. O sea, es una tierra, a nivel agraria, era una tierra tremendamente rica y también comercial, que está en el cruce de caminos desde la península arábiga, desde toda la costa mediterránea. O sea, Gaza es un enclave súper privilegiado, que históricamente ha sido el centro de comercio de especias, manufactura de finas maderas y muebles, era un lugar de encuentro de comerciantes, era un lugar de turismo, que la gente mayor, incluso en Israel, recuerda con alegría ir a la playa los sábados a Gaza, que tiene unas playas espectaculares, y comer esta cocina tan rica gazatí en los chiringuitos de playa. Y ahora con lo que nos llega de Gaza es como inconcebible imaginarlo como un destino turístico de cocina de chiringuito, pero que lo era hace no tanto, hace no mucho. Y entonces este empobrecimiento es intencionado y es muy reciente. Ja. No, està bé. És superinteressant i podríem estar hores, però hem d'anar acabant. Hi ha una última intervenció o pregunta, però ha de ser supergreu perquè hem d'anar acabant. Sí? Volies dir... Ella. Sí, no, quería comentar que leyendo el libro de Leila Al-Haddad y Maggie Smith hubo una cosa que me llamó la atención, y es el profundo sentimiento de desesperanza de las mujeres que tenían el sentimiento de que estaban envenenando a sus familias, dándoles a comer productos que estaban modificados, tratados. Y esto es un sentimiento que tenemos aquí también, de que estamos comiendo cosas que no son naturales, que nos están perjudicando la salud. Entonces, por otro lado, claro, quisiéramos ayudar, a ver qué podemos hacer para ayudar al pueblo palestino y de Gaza, ¿no? Pero incluso los intentos que hacemos, yo qué sé, por ejemplo, boicotear la producción de Israel, luego nos enteramos a través de Maggie también y Leila que muchos productos que salen de Gaza, que son gazaitíes, salen con el sello de Israel, con lo cual al boicotearlos les volvemos a fastidiar, con lo cual realmente es una especie de callejón sin salida. Lo que sí que creo es una enseñanza que podemos sacar de todo el trabajo de ellas es que Gaza es un laboratorio, hacen ensayos clínicos, podríamos decir allí. Y es aquello del dicho de que cuando las barbas de tu vecino veas, pon las tuyas a remojar. A ver, esto por ejemplo de quemar los olivares se ha producido en el norte de África,
en el pueblo berber, donde se han quemado los olivares para fomentar el consumo de otros aceites no tradicionales. Quemar tierras para poder decir, mira, tierras yermas y se construye lo que sea, lo estamos viviendo. Entonces yo creo que este es un libro muy interesante, no solo para entender la situación gazaití y todo esto, sino para pensar, esto es lo que se nos está viniendo encima, este sentimiento de que todo está contaminado en Gaza es tremendo, pero es lo que nos está pasando aquí cuando comemos ciertas harinas, ciertas verduras, carnes i demás. Doncs, bueno, moltes gràcies per la intervenció. Totalment d'acord. Jo crec que hem d'anar i hem de fer força cap a sistemes d'alimentació, cap a l'agroecologia, més justos amb totes les vides i amb tots els ecosistemes. Hem de fer pressions i ha d'haver salt d'escala, ha d'haver una pressió política molt forta i també cadascú des de la seva cuina. Agraïm molt les vostres intervencions i agraïm molt que us hagueu quedat tanta estona amb nosaltres i continuem. Si voleu, si us interessen els llibres, la llibreria Laie, que és aquesta que està aquí en el MACBA, doncs tenen els nostres llibres, vull dir que allà els podeu trobar. I thank you so much, Leila. It was very, very interesting and touching, and I think we have learned a lot with all the knowledge that you have shared, and thank you so much. I moltes gràcies a la Maggie per tots els coneixements, per fer la traducció, per tot. Gràcies. I a la Marina per hacer gràcies que a tota vosaltres. esta cuina exista. I també a la cuina. I la cuina. Sí. I podeu agafar la vostra recepta de malva, del Gaza Kitchen, i està com la definició de Xarcolant amb la pàgina web de Xarcolant, on trobareu totes les receptes amb les plantes oblidades. Ells van publicant un llibre, no sé si és un cada any, jo en tinc 3 ja, però crec que en total tenen pensat de fer 100 plantes, d'aquestes que li diuen oblidades, i van sortint, fan unes jornades igualades estupendes, i també podeu endur-vos flors, i fer-vos una paperina per aprofitar, és paper reciclat, hem fet el que hem pogut. I això, us podeu fer una... Bye, Leila. Thank you so much. Gràcies. Bye. Enjoy. Are you about to eat something? Thank you. Yes, and go for it. Have some malva. Yes. I would love to. I want to come and visit soon. Thank you so much. See you later. A pleasure, dear. Ciao. Talk to you soon. Bye.